Vigencia de la piqueta, de la evolución a la mutación. Sevilla en el tiempo pretende ser algo más que un repaso actualizado a la fisonomía de la ciudad. Es la crónica gráfica de los cambios que afectan al urbanismo y al paisaje urbano, sus calles, sus plazas y sus edificios. En definitiva, un acercamiento sin rumbo fijo a la destrucción de su patrimonio arquitectónico, que aquí llaman desarrollo, o en todo caso, evolución natural de un organismo vivo que, como todos los seres que viven, nace, se desarrolla, envejece y muere. Sevilla no sigue la evolución de otras ciudades europeas bien conservadas, porque Sevilla está viva, es muy novelera y es la ciudad mudable por excelencia. Esas otras ciudades no es que sean más cultas, es que están muertas, disecadas o se han convertido en un decorado turístico. Al menos eso dicen por aquí los que de esto saben, lo cual no quita que luego aquellos que sostienen esta tesis regresen de lugares como Siena o Praga entusiasmados con lo que allí han visto. Sevilla en el tiempo le debe mucho a la piqueta, la protagonista indiscutible de estos cambios que intentaremos mostrar en centenares de fotografías de la forma más clara posible, mediante el viejo y efectivo recurso de las imágenes comparativas del antes y el después. Es decir, antes y después del chocolate, que es como de verdad se aprecian los contrastes. Este sistema de poner junto a la foto antigua otra actual captada desde el mismo ángulo tiene ahora especial sentido por los cambios acelerados que se están produciendo en el casco histórico de la ciudad y porque al agudizarse los contrastes surgen cambios inesperados que invitan a la reflexión o sirven para jugar a las 7 diferencias. La piqueta sevillana es viva y alegre como ninguna otra. Incapaz de quedarse quieta, vuelve a estar ahora en un momento dulce, casi tanto como en la época del desarrollismo económico de los años 60 y 70 del pasado siglo, cuando cayeron una tras otra las casas señoriales y populares y se desvirtuaron calles y plazas enteras. Hubo años que se contabilizaron hasta 300 derribos. Y es que nuestros municipios siempre han tenido una particular forma muy eficaz de gestionar el patrimonio y de entender las leyes, porque todo depende de cómo se interprete la letra oficial. Y aquí saben hacerlo a las 1000 maravillas para que la piqueta no encuentre la menor traba en su trabajo. Aquí, por suerte, para esta serie de Sevilla en el tiempo, resulta perfectamente comprensible que un monumento pueda ser derribado de forma parcial o más que parcial, como ahora el Palacio San Telmo, o incluso en su totalidad, como ocurrió con la antigua universidad de la calle La Araña, para bien del arte que allí se enseña. Además, podemos estar tranquilos, porque lo de San Telmo sucede justo detrás de la Hispalense, y allí hay gente que de esto sabe lo suyo, y lo que va a ocurrir en el Jardín del Prado, la tala masiva de árboles en nombre de la cultura, está delante de la antigua fábrica de tabacos. De haber prosperado una idea de progreso a finales de los años 60 del siglo pasado, hoy no existiría el Palacio de Montpensier, sino un hotel de lujo en edificio de nueva planta, y la antigua portada hubiera sido colocada en otro lugar distinto, en este baile de portadas que tanto gustaba a los señores académicos de entonces. Esta operación se frenó al instante gracias a una llamada telefónica del arquitecto Rafael Manzano, que tanto ha restaurado en Sevilla, al director general de Bellas Artes, Florentino Pérez Envid, que enseguida activó los trámites para su declaración como monumento nacional. Pérez Envid se volcó con Sevilla. La piqueta sevillana es bien recibida en toda la ciudad, pero mucho más de murallas adentro, como es natural, hasta el punto de haberse convertido en una asidua de los edificios monumentales, desbancando a las herramientas del restaurador o del artesano especializado. Su canto es bello, pues emite un sonido que ya es inseparable al de las campanas de las torres y de las espadañas, así de familiar.
pero según cómo se mire. La piqueta puede tener también una significación siniestra, como el tic-tac del reloj de Ramón Gómez de la Serna, que son los golpes de pala que va cavando la tumba. En este allanamiento de moradas, no sería extraño que en un futuro cercano, la piqueta, bañada en plata, entre y se quede para siempre en el escudo de la ciudad. Se lo merece de pleno derecho la muy noble y heroica piqueta de Sevilla que renovó, ensanchó, drenó e higienizó la ciudad, la que fuera instrumento utilísimo en las manos de la Junta Revolucionaria de 1818 y en otras juntas venideras, para sanear la ciudad, liberarla del cinturón de las murallas y de sus vetustas puertas, y de paso quitar de en medio unas cuantas iglesias como la de San Miguel, también documentada y explicada por Álvaro Pastor Torres, que impedían el progreso de la ciudad. Esto ocasionó a Mateos Gago no pocos dolores de cabeza, porque entonces la Comisión de Monumentos, a la que él pertenecía, no era como ahora y se tomaba las cosas muy a pecho, y eso frenaba el progreso. La piqueta es un emblema agradecido que los políticos saben utilizar muy bien. Hay dos fotos inolvidables que la elevan a símbolo cumbre, mucho más alto y presente que el Girardillo. La primera es cuando Miguel Primo de Rivera, subido a la altura de la espadaña del convento de Santo Tomás, alza la mano y da la señal simbólica del primer piquetazo, el 16 de enero de 1927. El edificio ya estaba condenado a muerte, pero le faltaba ese gesto decidido, culto y sensible para que cayeran sus muros y sus patios. La segunda imagen es todavía más realista y es el propio alcalde, Isacio Contreras, el que agarra con fuerza la piqueta e inicia el derribo del convento del Pópulo el 14 de septiembre de 1935. Son dos ejemplos de la fuerza populista de la piqueta sevillana. No puede olvidarse el duro trabajo que tuvo que realizar la piqueta con el conde Halcón durante sus dos etapas como alcalde. De ahí su apodo de alcalde palanqueta. Derribó los caños de Carmona y promovió varios ensanches. Con la demolición en 1945 de la aduana y las naves que allí había de las atarazanas, se inauguró un nuevo ciclo piquetero, muy largo y espectacular, que iba a ser historia durante 30 años, activándose con energía a partir de 1964, porque los políticos supieron entender muy bien lo que significaba para Sevilla la declaración, en esa fecha, de conjunto histórico-artístico. No había tiempo para ocuparse de todo el caserío, así que tuvieron el acierto de cargarse un barrio medieval entero, el de San Julián, allá por 1960, con el pretexto de incorporar buenas zonas verdes que en la práctica quedaron reducidas a pequeños arriates que terminaron en plazas de aparcamiento. Luego, no es que la piqueta parara, sino que se relajó un poco mientras se hacía el catálogo de los edificios a proteger para que la piqueta supiera después dónde operar, como así ha sido y sigue siendo. Y así debe ser. Fíjense si los planes sectoriales de protección son efectivos para las mejoras urbanas de Sevilla, que cuando se aprobó el de Triana hace pocos años, incluía por lo menos 40 casas catalogadas que ya no existían. Lo mismo pasó en la Huerta de la Salud, que el día que se dio la noticia ya no quedaba nada que proteger. Es como lo del síndrome Castelar, la calle que tiene una acera totalmente renovada y otra casi intacta. Eso está pasando en Pajés del Corro y pasará seguramente en La Palmera, porque los técnicos del Tiralíneas solo han protegido una de las aceras de ambas calles para no entorpecer el camino engrasado de la piqueta. 30 y tantos años más tarde de lo de San Julián, el ensanchismo volvía a estar de moda, pero solo en Sevilla, con gran suerte para coleccionables como este, donde se aprecia el progreso, porque en urbanismo, que es el ayuntamiento, claro está, entendieron que el trazado urbano del barrio de San Luis, de tradición almohade, estaba íntimamente relacionado con el consumo de droga, es decir, que a calles más estrechas y fuera de alineación, pues más consumo, e intentaron eliminarla con el Tiralíneas, un experimento pionero en Europa, sorprendente y de gran trascendencia, cuyo resultado en lo social aún no se ha revelado públicamente. En cuanto al arquitectónico, parece ser que todas las casas, aparte de viejas,
estaban fuera de alineación, así que no ha sido fácil eliminarlas. Avisamos de que aún queda alguna más en pie para que continúe el proceso de modernización por si es posible recabar más fondos europeos, quizás de la UNESCO o del ICOMOS, que está más cerca. El extraordinario libro Arquitectura Civil Sevillana, de Francisco Collantes de Terán y Luis Gómez Stern, editado por el Ayuntamiento, ha sido de gran utilidad para la higienización de Sevilla, pues en él se recogen todas las casas importantes donde la piqueta podía actuar libremente y sin problemas. La obra fue editada con gran profusión de fotos y detallados planos que facilitaron el trabajo al especulador, que podía saber así los metros cuadrados de cada caserón y calcular la rentabilidad del solar. Y la cosa funcionó, y prueba de ello es que el libro se llenó de letras D de derribo en las casas viejas que iban desapareciendo. No obstante, siempre hubo y hay excepciones de retrógrados que quieren paralizar el ciclo natural y vital de la ciudad. La Giralda podría haberse renovado si no fuera por la cabezonería del rey Alfonso el Sabio, que no consintió que tocaran un solo ladrillo del alminar. Podríamos tener ahora una Torre de Loros menos rechoncha y más de acuerdo con los tiempos, pero lo impidieron personas tan inmovilistas como Demetrio de los Ríos, al que luego, muchos años después, le echaron merecidamente abajo la casa, que era también la de su hija Blanca, la escritora. Otro duro de roer era Joaquín Romero Murube. Siempre con los cielos que perdimos, dale que te pego. En 1967 escribió: La Caseta, que es una copia de la casa sevillana, se convertirá en algo falso y arqueológico cuando ya no exista la casa típica sevillana, lo que está a punto de ocurrir. Y acertó. Pero nada pudo hacer desde su bendito alcázar para evitar el corte del río o la demolición de la Plaza del Duque. Cosas de poetas, decían. La arquitectura popular sevillana se ha perdido definitivamente, porque aquí las cartas internacionales sobre arquitectura vernácula se leen de otra manera, y los libros sobre la materia, los que escribieron García Mercadal, el que diseñó la Plaza de Cuba, o Carlos Flores, no llegan. El que quiera estudiar la arquitectura sevillana tendrá que hacerlo a través de la fotografía o visitar el Reducto, un hotel muy particular que otro loco del patrimonio histórico, el Duque de Segorbe, ha rescatado y restaurado en San Bartolomé, barrio que conserva hoy el viario intacto gracias a su labor, demostrando con la sociedad pro Sevilla que también es rentable conservar la ciudad. Pero lo importante para esta publicación y otras similares es que el paisaje urbano vaya cambiando. Y eso empezó a notarse hace varias décadas. Primero en la Plaza de Santa Marta y luego en la del Cabildo, cuando los sevillanos empezaron a interesarse tanto o más por las postales y las fotos en sepia de temas sevillanos que por las monedas y los sellos. A finales de la década de 1970 se oyeron voces incómodas contra la Carta de la Cartuja y a favor del indulto de una serie de edificios que corrían peligro: el Palacio de Altamira, el Puente de Triana y Villa Pepita, entre otros. Los gritos procedían del Colegio de Arquitectos. Eran aún muy jóvenes e ingenuos, pero el tiempo y el ritmo sonoro de la piqueta pusieron las cosas en su sitio, y hoy, por fortuna, el Colegio de Arquitectos deja que la piqueta haga su trabajo con la colaboración impagable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. Por aquellas fechas, el Jardín del Valle fue salvado gracias a la movilización ciudadana y asociaciones como Andaluz, cuando era Andaluz, y a diversas campañas de la prensa, pero sobre todo a José María Benjumea Fernández de Angulo, delegado de Bellas Artes e impulsor de los Amigos de la Catedral, que tanto hicieron por nuestro templo mayor, empezando por la recuperación del gran retablo gótico de Dancart. La etapa de Adelfa, corta pero muy productiva, cambió la mentalidad de la ciudad e hizo que las autoridades culturales se fijaran no solo en los monumentos, sino en el valor que para un conjunto histórico-artístico tiene el caserío y la trama urbana. Coincidió con una etapa decisiva de Luis Uruñuela y Víctor Pérez Escolano, alcalde y delegado de urbanismo, respectivamente, que con el primer ayuntamiento democrático de la monarquía de don Juan Carlos frenaron el proceso de la destrucción de la ciudad
a manos del Prica. La piqueta tenía muchos lugares donde picar y pasó al patio de los Naranjos, que por entonces lo estaban renovando para la Expo de 1992, y también entró en la Colombina, pero no hicieron falta sus servicios porque la cubierta se hundió sola sobre las incunables. Nos quedó una nave del Lagarto absolutamente higienizada, sin pátinas, sin sustancia y sin el artesonado que solo trae carcoma, y pusieron unos hermosos vagones de metal y cristal para la venta de recuerdos turísticos valencianos que son hoy por hoy la gloria de la catedral. Pero antes hay que recordar un hecho importante que tuvo lugar a principios de la década de los 80, y es la restauración integral de la Giralda por Alfonso Jiménez y José María Cabeza, que significó también el redescubrimiento de la veleta, de la que se habló luego más que de la propia torre. Parece que a los calonges no les debía agradar demasiado la visión de la fachada posterior del sagrario en el patio de los Naranjos, y lo resolvieron tapándola con unas covachas de metal. Y como eran muy feas, cortaron a los sevillanos el libre acceso al patio almohade, y la gente empezó a olvidar cómo era aquello y lo que había en la catedral, que se llenó de vallas, y muchos se preguntaban ¿para qué servía un templo tan enorme? La ciudad ha llevado con dignidad su ciclo vital. La destrucción-sustitución sistemática de su caserío funciona perfectamente. El otro día veíamos con agrado cómo de la casa de Bermondo Resta, en el Postigo del Carbón, salía una excavadora, igual que en su día salió de la casa de los Tavera, donde Lope de Vega situó su obra La Estrella de Sevilla. Una escena parecida habíase visto en el solar de la Encarnación, en lo que hace unos años se creyó que era un yacimiento romano. ¡Qué imaginación! Las dudas quedaron despejadas cuando en lo que parecía ser una casa romana aparcó una maquinaria pesada, y posteriormente llamaron a un cultivador de setas alemán para que por lo menos fuera un solar productivo. Como casi todos los barrios del centro histórico se han renovado, la piqueta ha tenido que trasladarse a Los Remedios, que ya le toca. Y ya es tarde, como diría Romero Murube, para sacar algunas fotos de este barrio que puedan engrosar series como esta en un futuro. Series que se extenderán, sin duda, al Aljarafe ya perfectamente cementado, sin campos ni bichos molestos, donde la piqueta es de oro y goza también de mucha libertad, adaptándose perfectamente a las zonas arqueológicas que allí abundan, como el dolmen de Montelirio, demasiado arcaico ya, cuyo entorno será por fin renovado y saneado, y quizás drenado y hasta higienizado, según mandan los tiempos, gracias a los informes de la Delegación Provincial de Cultura. Hace pocos años, este organismo fue valiente a la hora de enfrentarse con un yacimiento extraordinario, pero que resultaba ser un verdadero estorbo en la avenida de Roma, donde iba a ir un aparcamiento ya en uso. Nada menos que el puerto romano de Hispalis, con casas porticadas y calzadas. Pero, ¿quién sabe hoy latín?, pensaron, y solucionaron el problema. Sin embargo, en los últimos años no todo va bien, primero porque ya apenas queda nada que derribar. Y si es por mudar, la ciudad ya ha mudado hasta la piel, y hay que felicitarles por ello porque ahora la piel es mucho más sensible que antes. Qué tacto tan suave frente al rudo adoquín, pero algo no funciona. Se ven las caras de preocupación de los urbanistas, de los geógrafos urbanos y los botánicos cuando se asoman al solar del antiguo mercado. Los planes no han evolucionado como se esperaba. Después de que una empresa cementera otorgara al proyecto saneador un premio a la arquitectura sostenible, lo que allí se observa son verdaderas mutaciones muy espectaculares en forma de setas gigantescas imposibles de parar, que han adulterado por completo la visión que se tenía de la plaza y que amenaza ahora con invadir la de al lado, tan redonda, tan acabada, con la fuente en el centro. No queda ahí la cosa. En la última muda, la piel ha resultado de una calidad tan sensible que las farolas han mutado en duchas de acero absolutamente inútiles porque no dan agua. Por si fuera poco, el jardín público más antiguo de Europa, la Alameda, ha mudado también la piel, que ahora en vez de ser de albero, es de cemento cuarteado. No es una piel sensible, pero debe padecer alguna enfermedad rara porque se le está borrando el color y las farolas han perdido la rigidez de tal manera que se han arqueado como sauces llorones. Para colmo, en la avenida se ha producido otra mutación sorprendente.
Los árboles de gran parte son ahora postes de hierro gigantescos, catenarias le llaman, y el tranvía ha engordado tanto que se atasca en la Plaza Nueva y no es capaz de girar por Méndez Núñez, e incluso los expertos, a partir de ciertos indicios, han anunciado la posibilidad de que los postes puedan mutar de nuevo a un estado anterior fernandino, lo cual, de llegar a ser cierto, produciría tal bochorno en la ciudad que más de uno llevaríamos puesto el antifaz con nariz incluida, por vergüenza ajena, como los padres de Woody Allen. Todo un caos que habrá que ir documentando para el antes y el después, que ustedes, lectores, recibirán el domingo en un DVD muy completo, del que se extraerán solo algunas fotos para las láminas que se editarán cada semana con el diario ABC. Esta obra va dedicada a todos los amantes de Sevilla, y en especial a los que por ella han luchado y siguen haciéndolo, a los que dejaron el testimonio documental de la fotografía, a los que denunciaron públicamente desmanes urbanísticos como Joaquín González Moreno o Abel Infanzón con su monumental serie diaria Casco Antiguo en las páginas de ABC de Sevilla, que tanto incomodaron a los partidarios de la piqueta saneadora, a las asociaciones como la Antigua Delfa, Andaluz, en la época que contaba con su sección de urbanismo, Benbasó, ADEPA o Asociación Histórica Retiro Obrero, a la Plataforma por la Casa del Pumarejo y a todas las entidades que conforman la Plataforma por los Parques y Jardines de Sevilla, con mención especial para los amigos de los Jardines de la Oliva. Sevilla en el tiempo se nutre, sobre todo, de las fotografías del archivo ABC y de las que Luis Hurtado Rodríguez viene realizando expresamente para esta obra, pero también incluye otras muchas que provienen de colecciones públicas y privadas, como la de J.L. Pérez Bendito, todas inéditas, la Hemeroteca Municipal, la Fototeca Hispalense que dirige el sabio Miguel Ángel Yáñez Polo o la Fototeca del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla. Nuestro agradecimiento a todas estas personas e instituciones. En la confluencia de las calles San Esteban y Navarros se hallaba la Puerta de Carmona, interesante obra manierista levantada en 1576 sobre la anterior de época islámica. Arco almohadillado de influencia serliana, rematado por un frontón curvo partido con volutas y flanqueado por dos torreones con almenas. Fue derribada en 1868. En la imagen de Leitgonier, captada en 1855, pueden verse a la izquierda los caños de Carmona, a la derecha un puesto de agua y al fondo las casas de la calle San Esteban. Levantado en 1482, el templete de la Cruz del Campo es célebre por el Viacrucis que Fadrique Enríquez de Rivera, primer marqués de Tarifa, estableció en 1521 a la vuelta de los santos lugares. Era un recorrido de 12 estaciones desde la Casa de Pilatos hasta el Humilladero. Su entorno, reproducido en multitud de grabados y pinturas, era parecido al de la foto de principios del siglo XX. La silueta del monumento se veía a distancia, muy despejada, delante de un grupo de casas de una sola planta. Hoy, como demuestra la imagen reciente, es un templete ahogado entre bloques. Dos imágenes del Humilladero de la Cruz del Campo en la calle Luis Montoto, dos edificios distintos. En la primera, de 1897, aparece el templete gótico mudéjar tal como se ha visto siempre hasta el año 2007, con la autenticidad que le imprime el fino aparejo de ladrillo visto.
En la segunda, tomada desde el mismo ángulo, el árbol suaviza un poco el aspecto de este monumento, que ahora está más cercano a la estética de una portada de feria, una vez recubierto con mortero toda su fábrica tras la reciente intervención. ¿Se imaginan que enfoscaran la Giralda de arriba a abajo? Los caños de Carmona atravesaban la alcantarilla de las Madejas, hoy calle Luis Montoto, por donde fluía el Tagarete antes de que se enturbara. En su lugar se construyó luego el puente de la Puerta de Carmona y tras su eliminación con motivo de la Expo 92 quedó exento otro resto de este famoso acueducto. Era de origen romano, pero fue reconstruido en época almohade y demolido en 1912. La comparación entre estas dos imágenes de la calle Luis Montoto pone de manifiesto una falta de tacto a la hora de intervenir en edificios catalogados. Son dos inmuebles de la etapa modernista sevillana, dos obras de principios del siglo XX del arquitecto Simón Barrís, autor de la reforma de la desaparecida casa de Miguel Sánchez d'Alp en la Plaza del Duque. De estos edificios ha quedado la fachada y poco más. El primero, el que fue Instituto de Higiene del Dr. Serás, construido en 1908, aparece en la actualidad absolutamente desfigurado por una serie de plantas añadidas. El segundo, reventado por dentro, es todavía una incógnita. Del desamortizado convento de San Agustín quedan algunos restos importantes como el refectorio, el patio principal, la escalera y esta portada del siglo XVI, obra de Hernán Ruiz, que estaba situada en la plaza de San Agustín, esquina Luis Montoto. En la actualidad permanece desmontada desde hace décadas en el suelo del patio. El plan de protección del barrio de la Calzada llegó en un momento en que no había nada que proteger a excepción del templo de San Benito, obra de Juan de Oviedo del siglo XVII. Las casas de dos plantas dejaban respirar este templo, cuyo entorno de la calle Luis Montoto se ha transformado considerablemente en las últimas décadas. Hoy, la calle San Benito solo es reconocible por la iglesia que le da nombre. La foto antigua de principios de la década de 1930 da idea de cómo era el barrio de la Calzada, íntimo y relajante a la medida humana, con sitio suficiente para la arboleda y el agua. Este edificio modernista de Aníbal González, que se hallaba en la plaza de San Agustín, fue víctima de la piqueta a finales de los años 70. En 1977 tenía este aspecto, había perdido la decoración de la parte superior y los carteles publicitarios ya indicaban su próximo derribo. Antes y después de la recuperación de la muralla de la Macarena, que como se ve en la foto de Loti hacia 1930, mantenía todavía una hilera de casas delante que impedía su vista general. Hoy el aspecto de muralla ha mejorado con las distintas restauraciones llevadas a cabo desde entonces. Al fondo, a la izquierda, el edificio anterior al Hotel Macarena y en la explanada del hospital, 3 autobuses de la época donde hoy están los jardines. En 1964, la iglesia del Hospital de San Lázaro parecía una ermita, toda encalada y rodeada de huertas. Hoy se halla muy visible en un nudo de comunicaciones, pero el estado de conservación de este monumento mudéjar, varias veces denunciado por ADEPA, deja mucho que desear. El Retiro Obrero se terminó de construir durante la Exposición Iberoamericana de 1929-1930.
Es un barrio jardín con adelantos sociales y culturales muy avanzados para su época, pues disponía de una serie de servicios que incluía escuela, guardería, biblioteca y baños, entre otras cosas. Fue diseñado por José Gómez Millán, uno de los mejores arquitectos sevillanos del periodo regionalista. Arquitectónicamente el barrio está hoy algo degradado, pero es absolutamente recuperable en su tipología, gracias a las campañas que lleva a cabo la Asociación Histórica Retiro Obrero y a uno de sus mejores representantes, Basilio Moreno. Este barrio es ahora mucho más conocido y ya se han dado pasos importantes para su recuperación y reconstrucción de las zonas destruidas o alteradas. Uno de los cambios más llamativos es el edificio que rodea la capilla, como puede verse en la comparativa de estas dos imágenes. Estas viviendas de entrada al barrio de Retiro Obrero se han mantenido bastante bien, salvo algún detalle desaparecido, como el tejaroz de los dos balcones que aparece en la foto antigua. A la izquierda se ve uno de los soportes del arco de hierro en el que figuraba el nombre del barrio. La imagen antigua, del año 1924, posee un doble interés: el de la cofradía de San Bernardo pasando por su puente, y el urbanístico, porque muestra una vista bastante curiosa de la Puerta de la Carne y el barrio de San Bartolomé, cuya torre aparece con un cupulín que ya no tiene. Donde ahora está el mercado habría un gran solar en el que asomaba parte de una construcción con tejados a varios niveles, que podría ser el antiguo matadero. Desde este ángulo captado desde el puente, la calle ancha de San Bernardo no parece haber cambiado demasiado. Sin embargo, la realidad de este arrabal histórico del siglo XVIII es muy distinta si se visita detenidamente. La falta de recursos, el abandono y la ausencia de un buen plan municipal de protección ha supuesto la destrucción de un número elevado de casas, incluida la casa natal del torero Pepe Luis Vázquez. San Bartolomé era un barrio único, levantado en una época concreta al amparo de dos monumentos del 700, la iglesia y la fábrica de cañones. Pasado y presente de la calle San Bernardo desde el otro extremo. Esta casa de la calle Gallinato es una de las pocas interesantes del siglo XVIII que quedan en el barrio de San Bernardo. La piqueta ha acabado con las demás construcciones tradicionales de esa acera. Sucesivos derribos en el barrio de San Bernardo han provocado contrastes en su fisonomía unitaria del siglo XVIII, como esta casa de la calle Almonacid. Una de las mejores casas de San Bernardo era esta de la calle Marqués de Estela. En su lugar se alza hoy una nueva construcción que recuerda vagamente a la anterior. El pavimento se podría haber arreglado sin eliminar las losas de tarifa de la acera, uno de los elementos más expoliados del urbanismo de la ciudad. La avenida Eduardo Dato en la década de 1960, con la zona ajardinada que había entre el adoquín y la acera. La foto está tomada desde Huerta del Rey hacia la fábrica de artillería. Las edificaciones de la derecha han sido sustituidas por bloques de viviendas. Otra perspectiva de la avenida Eduardo Dato en plena transformación en los años 60 y en la actualidad. Una avenida que ha cambiado sustancialmente de fisonomía es la de Menéndez Pelayo, en el tramo que mira al Paseo de Catalina de Rivera y los Jardines de Murillo.
Allí había chalets de estilo regionalista, como este de la foto del año 78, que fue sustituido por el muro acristalado que muestra la imagen actual. La avenida Menéndez Pelayo, además de los chalets regionalistas, perdió los quioscobar de los jardines con los veladores de sillas de madera y mimbre. La foto antigua es de Loti, año 1978. La actual muestra el mismo ángulo, pero el bar y las viviendas no tienen nada que ver con lo anterior. La Plaza de España, obra de Aníbal González, en la última fase de su construcción. Ahora que está en proceso de restauración, conviene recordar cómo eran las farolas de cerámica que cerraban el recinto. El modelo actual de las farolas metálicas de dentro nada tiene que ver con el original, que podría recuperarse junto con las eliminadas farolas de cerámica para que el conjunto recobre la unidad que tuvo. Muy pocos son los chalets que quedan en la avenida de la Borbolla. El desarrollismo de los años 60 y 70 acabó con ellos, a excepción de algunas muestras como los de las fotos. El de la esquina con la avenida Felipe II, Villa Ozama, es una buena muestra de la arquitectura modernista sevillana, diseñada por Manuel Martínez Mas y construida en 1916. El monolito que hay en la acera de la avenida de la Borbolla, que es en realidad el pedestal del rótulo de la calle, recuerda a Pedro Rodríguez de la Borbolla y a Moscótegui de Saavedra con estas palabras: íntegro y caballeroso, fue mucho para todos y poco para sí. Entre otras cosas, fue ministro del rey Alfonso XIII y alcalde de Sevilla en 1918. La acera del Parque de María Luisa no ha cambiado, excepto la verja, que ha sido sustituida por otra de peor calidad. El otro frente ha perdido todo el encanto de los chalets de estilo regionalista. Así era Villa Ramona, la casa que construyó Aníbal González en 1911 para Pedro Rodríguez de la Borbolla en la avenida que lleva su nombre. En su lugar se levantó en 1972 el edificio del Colegio de Médicos, obra de Rafael de la Hoz y Gerardo Olivares. Villa Eugenia, popularmente conocida como la Casa Rosa, tenía en 1896 esta capilla, ya desaparecida, en la fachada de la calle Manuel Siurot. Es obra de José Solares, 1894, y en la actualidad alberga la Consejería de Medio Ambiente. Una de las mejores obras de Juan Talavera es el pabellón de agricultura o del aceite, dentro del estilo barroco de raíz popular, que era el que más le iba. El pabellón asemejaba un cortijo con mirador, torre de molino y hasta una espadaña. Estaba situado en la avenida de la Palmera, esquina a Páez de Rivera, donde hoy está el Colegio de Aparejadores. Poco tiene que ver el edificio original del Pabellón de Brasil de 1929 con el edificio que se tiene como tal después de las numerosas reformas que ha sufrido. En la última se ha desforestado el jardín trasero, lo que fue el huerto de Mariana. El autor del pabellón, Pedro Paulo Bernardés Bastos, se inspiró en los motivos del barroco brasileño. Hace unos años La Piqueta acabó con una de las construcciones más interesantes de la Exposición Iberoamericana de 1929. Era la fábrica de la Central Siderúrgica, edificio catalogado obra de Ricardo Magdalena Gallifa, que estaba situado en la calle Cardenal y Yundain, donde ahora hay un bloque de pisos. A principios del siglo XX, Las Delicias era un auténtico paseo ajardinado que discurría, como hoy, paralelo a la verja del jardín del Palacio de San Telmo.
sin tráfico ni ruido, un paseo tan íntimo que el costurero de la Reina, obra de Juan Talavera y de la Vega, parecía de mayores dimensiones que hoy. Un juguete neomudéjar que fue la casa del guarda de los duques de Montpensier, construido a finales del siglo XIX, que ha recuperado por fin los tonos originales, tras varios experimentos fallidos que lo habían convertido en un vistoso castillito de cartón piedra. Tres etapas del Paseo de las Delicias. En 1878, en 1904, cuando levantaron un arco efímero dedicado al rey Alfonso XIII, y en la actualidad. El exconvento de los Remedios, desde el Muelle de las Delicias, fotografiado por José Caparrós en 1901 y en la actualidad. A principios de la década de 1950, Los Remedios era sobre todo campo, algunas casas y fábricas dispersas, entre las que se encontraba la de Hilaturas, Fabra y Coats, que son las naves que se ven justo detrás del exconvento de los Remedios, actual Instituto Hispano-Cubano y Museo de Carruajes. La fábrica desapareció y el antiguo convento quedó medio sepultado entre bloques de viviendas. La Torre de los Remedios, en la avenida República Argentina, empezó a construirse en 1954 y se quedó más o menos en el estado que muestra esta foto del año 56. Así, con la estructura de hierro cada vez más oxidada, se mantuvo en esqueleto hasta mediados de la década de los 70, en que se iniciaron las obras con un proyecto de acabado distinto al original. La torre se llenó de vencejos y así continúa en la azotea gracias a los nidos artificiales que se instalaron en su día. Triana, desde la avenida República Argentina. Contraposición de dos escalas distintas, la nueva que emerge en Los Remedios en el año 57 y la tradicional que se irá contaminando enseguida del nuevo estilo constructivo. La torre de la iglesia de Santa Ana queda empequeñecida al fondo, a la derecha de Pajés del Corro. La vista que se pierde en el horizonte ha quedado borrada por los bloques de pisos. Dos imágenes tomadas desde el principio de la calle Asunción. Hay 50 años entre una y otra, y el aspecto es prácticamente el mismo. Donde estaba el cine Los Remedios, hay ahora un bingo. El pavimento de adoquines está cubierto de asfalto, hay más árboles y ha aumentado el tráfico rodado. Para conseguir una vista general del Palacio de San Telmo hay que situarse al otro lado del río, en la Plaza de Cuba, por ejemplo, y desde allí se podía disfrutar de una perspectiva que ha sido miles de veces reproducida sin que se hayan percibido cambios notables desde la construcción del palacio en el siglo XVII hasta hace muy poco. No hay un palacio de esta envergadura en Sevilla que llene toda una vista panorámica con su extensa fachada. La primera foto conocida la captó el vizconde de Vigier en 1851 y lo que se ve delante es una orilla blanda donde crece la vegetación. Y en el centro, el embarcadero muy discreto de los duques de Montpensier, al que se llegaba directamente desde el palacio mediante el túnel que aparece en la foto. Luego ha habido otras reformas, todas ellas respetuosas con el entorno, pero desde hace unos meses un muro de hormigón de una extensión casi igual que la fachada del palacio ha distorsionado completamente esta perspectiva única, interponiéndose entre el espectador y San Telmo, imponiendo la dureza de una franja de cemento donde antes había ladrillo artesano y poroso modelado por el tiempo.